Buenos días, hermanos, nuevamente. Le invito a que por favor me acompañen al libro de Romanos, capítulo 1. Libro de Romanos, capítulo 1. Y el día de hoy vamos a ver el versículo 16. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Le invito a que me acompañen por favor a repetirlo. 1, 2, 3. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Repitamos una vez más. 1, 2, 3. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Parece que ahí tenemos un detalle. Vamos a repetirlo nuevamente, ¿ya? 1, 2, 3. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Ahí sí parece. Ya. ¿Quién lo aprendió? ¿Usted? Póngase de pie, hermana Gabriela, por favor. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bien. ¿Alguien más? Hermana Paola, póngase de pie, por favor. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Bien. ¿Faltó? Ya. Uno más. ¿Qué más puede? Hermana Denise, ¿usted levantó la mano? Ah. ¿Alguien más? Hermana Elena. Vamos a, porque puras mujeres. Sí. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío, no me pongan, al judío, Primeramente. no murmuren porque me confunden. Los varones ahí, por favor. Al judío primeramente y también al griego. Bien. Por favor, los varones no saboteen a las damas. ¿Algún varón que no se avergüence del Evangelio? Hermano Christopher, por favor, en nuestra carta. Denle un aplauso, por favor, al hermano Christopher, que va a ser nuestra carta de redención. Hermano. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. ¿Algún varón? ¿Otro varón? Hermana Denise. Ya, ¿para quién? ¿Para los varones o para las damas? Ah, para las damas. Ya. Hermano, por favor, hermano Franco, nos falta más. Ya, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Amén. Ya, 3, 2, vamos. Hermana Denise, ¿usted también? ¿Hermano John? Sí, yo. Ya, 3, 3. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Ya vamos a orar ahora. Hermana Denise. Hermano John, por favor, el micrófono de la hermana Denise. Insisto, no saboteemos a las damas. Porque no me avergüenzo del Evangelio. No, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para aquel que cree. ¿A todo aquel que? A todo el que cree. ¿Al judío? Al judío primeramente y también al griego. Amén. Romanos 1:16. Amén. 3,5. Ya. No, 4, está bien. ¿Un varón más? Hermano, por favor.
Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bien, 5, bien, muy bien. Ya. Y ahí, hasta ahí nomás lo vamos a dejar. Vamos a orar ahora. Bien, la primera parte de este versículo nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo dice que no siente vergüenza del Evangelio. Si lo vemos en la palabra griega, evangelio es euangelion, que significa buenas nuevas. Él no siente vergüenza de las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo. Él no se acobarda, no se sienta abochornado anunciando las buenas nuevas. ¿Se imagina un Pablo que anda agachado, encogido, atemorizado por los demás, mientras está enseñando o hablando con una persona del Evangelio? ¿Se lo imagina? ¿No es cierto? O un Pablo que se queje porque el Señor lo escogió como instrumento para llevar el Evangelio a los gentiles. Seguramente teniendo aquella actitud, él no hubiese durado mucho en la carrera y a poco rato se hubiese alejado de esta tarea. Y a lo mejor no estaríamos leyendo esta carta. Es seguro que si tenía cosas por las cuales él se avergonzaba, como cuando perseguía a los cristianos. Pero nunca fue una vergüenza para él el Evangelio. El Evangelio le dio un propósito. Pudo entender su condición delante de Dios. El mismo Señor Jesucristo le dio el apostolado y lo más importante, le dio salvación a su alma. Porque él no se avergonzaba del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo en su encuentro con Cristo pudo experimentar aquel poder. Un religioso duro, irresistible, irreprensible en su conducta, con doctrina y costumbres fundamentales, con buenos cimientos, pero aún así no fueron suficientes. Él sucumbió cuando creyó ante el poder del Evangelio. Fue derribado todo argumento que él podía tener. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Ya dijimos qué significaba la palabra Evangelio, pero quiero ver también qué significa poder y salvación. La palabra poder en griego es dinames, que significa fuerza, literalmente o figurativamente, un poder milagroso, un trabajo poderoso, maravilloso, poder inherente, es decir, que reside en una cosa, porque es la virtud, es su naturaleza, o una cosa o persona que ejerce y expone. La palabra salvación en griego es sotería, que significa liberación, rescate o seguridad, ya sea física o moral, preservación. Pablo usa la palabra mayormente para denotar la liberación del pecado y sus consecuencias mortales. Ahora, lo que quiere decir Pablo, que para toda persona que cree en las buenas nuevas de Jesucristo, experimenta el poder inherente que tiene el Evangelio, que proviene de Dios. La fuerza maravillosa, fuerza milagrosa para la liberación del pecado. El rescate del alma de la condenación eterna, pasándose de un ciudadano celestial, es como tener un pasaporte ahora. Pasa a ser un ciudadano celestial, tiene el pasaporte listo para su viaje, que claro, se concretará cuando uno muera. Y este evangelio, que es poder para salvación, para que el que cree, que es importante, el que cree, dice que es al judío primeramente y luego al griego, o también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Porque Cristo vino y predicó a los judíos. Ya cuando los judíos le rechazaron, crucificaron a Cristo, empezaron a perseguir la iglesia, definitivamente fue rechazado por parte de los judíos el evangelio. Y Dios extendió su misericordia a los judíos a través de Pablo, a los gentiles a través de Pablo. Y le dio este ministerio, este apostolado, de anunciar las buenas nuevas del evangelio. Y él no se avergonzaba. Ahora, si usted creyó en el evangelio, fue manifestado aquel poder maravilloso, milagroso que proviene de Dios para la liberación de su alma de la condenación eterna. ¿Amén? ¿Sí o no? Sí. Experimentamos el poder porque pudimos creer, porque creímos. Pero ese es el primer paso. Pablo dice al principio
que Él no se avergonzaba de ese evangelio. ¿Nosotros no estamos avergonzando del evangelio? Y podemos verlo con dos causas, o dos datos de entrada. ¿Está haciendo evangelismo? Por otro lado, si está haciendo el evangelismo, ¿cuál es su actitud cuando va a hacer evangelismo? Porque, a ver, esta vergüenza puede ser que usted no hace evangelismo sencillamente, o simplemente la actitud con que va a hacer evangelismo no es la adecuada y no es la que dice aquí que es poder de Dios para salvación. ¿Cómo está nuestra actitud para hacer el evangelismo? ¿Cómo estamos saliendo? ¿Estamos saliendo preparados? ¿Estamos saliendo con un corazón que realmente está gozoso en el poder de Dios? ¿Estamos saliendo de esa manera? Aquí nos vemos a un Pablo que va, ¿cierto? Golpea la puerta y dice, hola, me llamo David. O Pablo, no. Nos vemos a un Pablo que dice, hola, me llamo Pablo. ¿Sabe? Quería compartir una cosita con usted, ¿tiene un poquito de tiempo? No. No, él va con el poder de Dios. Va con la fuerza. Él no se avergüenza. Él lo dice, lo anuncia. Y lo realiza también. Entonces podemos analizarnos esta mañana. ¿Cuál es nuestra actitud hacia el evangelismo? ¿Cómo estamos saliendo? Y por otro lado, ¿estamos saliendo? Pablo no se avergonzaba. Amén. Tenemos que seguir ese ejemplo que nos muestra Pablo. Porque ese poder ha sido experimentado en cada una de nuestras vidas. Porque creímos. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias porque tú nos muestras a través de tu palabra que no debemos avergonzarnos. Tenemos que seguir el ejemplo que aquí nos muestra Pablo, demostrar que es poder tu evangelio, que es para salvación para las personas que creen en él. Tenemos que ser agradecidos porque nosotros pasamos de una ciudadanía a otra. Podemos estar en la eternidad contigo, Señor. Tenemos aquellos boletos. Ayúdanos también a anunciar esas buenas nuevas sin vergüenza. Amén. En el nombre de Jesús.